factor de 1000, para que no sea anulado en volumen con volumen, litro con litro se anula, pero mililitros se puede calcular con esta relación. Entonces acá tenemos los mililitros del ácido por la normalidad del ácido, igualmente dividido entre 1000. Cuando trabajamos, que siempre se lo hace, en mililitros. Vamos a dar algunos ejemplos de otras equivalencias. Ejemplo de otras equivalencias. Acá podemos, por ejemplo, decir lo siguiente, de que 15 mililitros de una base por su normalidad correspondiente a 0,1 normal va a ser igual a 150 mililitros por 0,01. Miren entonces, mientras el volumen en este primer miembro es 15, en este segundo miembro es 150. ¿Por qué? Aquí hay una relación inversamente proporcional. Mientras el volumen se aumenta o incrementa en 0,1, acá va a aumentar a 150 mililitros, pero la concentración va a rebajar. Entonces, este término es equivalente a este otro término. Es como una igualdad de ecuaciones, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos 15 mililitros de una solución 0,1 normal, son iguales a 150 mililitros de una concentración centésimo normal también, ¿no? Centésimo normal. Acá comentaremos esto. Otro ejemplo. Digamos que tenemos acá 15 mililitros. 15 mililitros de la misma solución 0,1 normal va a ser igual, por ejemplo, a 7,5 mililitros. En ese caso también la concentración, cuando esto está disminuyendo, la concentración va a aumentar, que es lo mismo. Entonces acá sería 0,2. Son equivalentes. Este primer término es equivalente a este segundo término. Lo mismo ocurre acá. 15 mililitros 0,1 normal es equivalente a 7,5 mililitros, el doble de la concentración de acá. Pero acá estamos hablando de menos volumen y más concentración, etc. Aquí hagamos otro ejemplo, ya aplicado un poco a eso. Vamos a ver. Ejemplo. Voy a dibujar simplemente acá para decirles lo siguiente. Aquí tenemos, a ver, voy a hacer un dibujito para poder. Vamos a hallar la normalidad. Acá, la normalidad del titulante cuando utilizamos un estándar secundario de cloruro de sodio, exactamente
ya estandarizada esta solución está. 0,1 normal, un volumen exactamente medido de 23 mililitros. Y queremos, durante esta valoración o titulación, acá completamos acá lo que está contenido en el Van-Trazel-Ermeyer, y en la bureta tenemos una solución para titular esta cantidad y estandarizar esto, necesitamos utilizar, como es cloruro de sodio, podemos pensar en una reacción de precipitación, donde la plata del nitrato de plata, AgNO3, va a reaccionar cloruro de sodio para dar una sal insoluble. Entonces, durante esta titulación, el volumen que se gastó en esta determinación ha sido 22,85 mililitros. Entonces, lo que primero uno tiene que ver qué está haciendo, por qué está haciendo el cálculo. Tenemos que imaginar o escribirlo, si es posible, nitrato de plata más cloruro sódico me va a dar un residuo insoluble que es cloruro de plata. Entonces, esta reacción estamos hablando. Entonces, acá queremos saber la normalidad de esta solución. Queremos saber la normalidad a partir de usar un estándar secundario en solución de cloruro de sodio. Entonces, para esto está nomás un poco fácil. Acá vamos a establecer de que la normalidad de la plata por el volumen de la plata va a ser igual a la normalidad del cloruro de sodio por su volumen del cloruro. Entonces acá reemplazamos. Entonces nuestra incógnita es esta, ¿no? La normalidad de la plata. Para ello entonces voy a decir que la normalidad es la incógnita acá de la plata por el volumen. ¿Cuánto hasta acá? 22,85. Y en este otro lado también tenemos los datos correspondientes al cloruro de sodio, al estándar secundario, al estándar de la solución, que sería 0,1 por acá 23 mililitros. Entonces, despejando la normalidad de la plata, va a ser igual a lo siguiente. 0,1 por 23 dividimos entre 22,85. Eso me da como resultado 0,1007 normal. Entonces acá la normalidad había sido de la plata, por consiguiente aquí pondremos nomás la normalidad de la plata, del nitrato de plata, mejor dicho, lo represento por el catión, va a ser igual a 0,07. Esa sería la concentración normal. Pero a partir del dato que hemos utilizado, ubicando o colocando acá 23 mililitros de cloruro de sodio, y hemos hecho la valoración con nitrato de plata, utilizando un indicador, más acá se utiliza indicador, pondremos nomás para que este ejemplo sea real, más indicador de
cromato de potasio. El cromato de potasio se indica como indicador. Acá anotemos bien, indicador de cromato de potasio. En el momento del punto final se da de que el exceso de la plata, aquí lo podemos escribir, es reacción con el indicador. Entonces, la plata en exceso más el cromato. Cuando ya no tenemos más cloro de sodio para precipitar, una gota basta para que reaccione en exceso después del punto equivalente con el cromato de potasio para producir un precipitado adicional que es cromato de plata. Este cromato de plata se lo puede identificar sencillamente porque tiene un color rojo marrón. Entonces, en ese punto ya se toma este dato y se hacen los cálculos correspondientes. Ok, eso sería. Continuamos con la explicación de los equivalentes de las soluciones. Ahora, en base a las equivalencias de las soluciones, tenemos el otro punto que es el equivalente volumétrico. El equivalente volumétrico lo vamos a simbolizar como EB. EB. EB lo ponemos entre paréntesis para hacer la diferencia. El equivalente volumétrico es un factor. Lo voy a escribir para que tengamos bien los apuntes. Perdón. Acá tengo que continuar con otro color. Acá. Entonces, el equivalente volumétrico es un factor que indica el peso en gramos de la especie a determinar. Que corresponde a 1 mililitro de la solución titulante con una concentración específica. Y obtenida al punto equivalente. Para
volumen igual a 1 del titulante. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Entonces, por lo tanto, pondremos acá, por lo tanto, partiendo de esta expresión que hemos ya visto anteriormente, entonces acá sería el volumen por la normalidad dividido entre 1000. Entonces, si nosotros reemplazamos esto, sería de esta manera. P igual peso equivalente igual 1 del titulante, 1 mililitro, por la normalidad sobre 1000. Pero esto escribiremos bien porque está mal. Listo, de acá, entonces, pues estoy todavía. P va a ser igual al peso equivalente por la normalidad sobre 1000. Y esto implica que esta ecuación última procedente de la primera de acá va a convertirse y vamos a asignar como equivalente volumétrico. Acá, entonces escribo con otra fórmula, con otro color. El equivalente volumétrico va a ser igual a peso equivalente por la normalidad del titulante sobre 1000. Entonces, P se ha convertido en peso equivalente. Esto es para 1 gramo. Entonces, las unidades equivalente volumétrico tiene unidades gramos por cada mililitro de titulante, del titulante. Gramos del analito por cada mililitro del titulante. Esas son las unidades. En alguna cátedra, este equivalente volumétrico, aquí lo ponen para que no se sorprenda alguna vez, el equivalente volumétrico también suele denominarse factor de análisis, FA, factor de análisis. Aquí voy a anotar. FA sería factor de análisis. Pero nosotros adoptamos el término equivalente volumétrico simplemente como está acá. Vamos a ir haciendo unos ejercicios en relación a esto último, de esta manera. A ver. Ejemplo. Equivalente volumétrico para el amoníaco. El amoníaco es NH3. Ya les había dicho anteriormente que para hacer los cálculos se toma en cuenta el peso molecular del amoníaco, no del hidróxido de amonio. El hidróxido de amonio es un estado del amoníaco en solución, pero para los cálculos no se lo realiza con NH4OH, sino con NH3. De aquí viene entonces que su peso molecular
del amoníaco es 14 más 3, 17. 17 gramos por cada mol. Bien, entonces de acá el equivalente volumétrico, equivalente del amoníaco, titulado con un ácido clorhídrico, 1 normal y luego 0.1 normal. A ver cómo nos va. Entonces aquí escribimos, vamos a hacer con este otro color, equivalente volumétrico va a ser igual. Adoptando la fórmula esta que está en color morado, vamos a decir su peso equivalente del amoníaco es, de acuerdo a este peso molecular, 17. 17 porque tiene un solo oxidrilo, ¿no? NH4OH tiene un solo oxidrilo, entonces es entre uno no más. Equivalente, el peso molecular es igual al peso equivalente. Por lo tanto, acá el peso equivalente va a ser 17 por la normalidad del titulante. Primero hagamos con 1 dividido entre 1000. Eso es fácil de cálculo, 0,017 gramos. Esto equivale, en muchas literaturas, esta expresión es más fácil manejar porque tiene acá muchas cifras significativas. Entonces hacemos que esto es igual a 17 miligramos por cada mililitro, de acuerdo a esta unidad del equivalente volumétrico. Ese es el equivalente volumétrico cuando se titula con una solución ácido clorhídrico 1 normal. Ahora haremos equivalente volumétrico para titulación de 0,1 normal. Acá escribimos el mismo peso molecular, peso equivalente, por esta vez ya no es 1, sino es 0.1. Acá entonces vamos a dividir entre 1000 y eso fácilmente nos indica que vamos a tener este resultado. En unidades, en miligramos, sería 1, 2, 3, sería 1.7, 1.70 miligramos por mililitro. Es así como funciona. Ahora, ¿para qué sirve esto? Vamos a ver, ¿para qué sirve este equivalente volumétrico? Cualquiera se puede preguntar eso. Entonces, aquí al ladito nomás para tener continuidad con esto. Si en una titulación se consume, qué sé yo, unos peso equivalente. Se consume, ¿cuánto podemos consumir? Eso quiero ver un ratito. Se consume
25 mililitros de una solución de ácido clorhídrico 0.1 normal. ¿Cuál será el peso de amoníaco? Ahí nomás, para no confundir más. Entonces, agarramos nosotros P y vamos a despejar de acá. Vamos a despejar de esta primera expresión para poder calcular. P, entonces va a ser igual a, pero el volumen tiene, ya estamos hablando del volumen, entonces peso va a ser igual al equivalente volumétrico por los mililitros de titulante. Entonces vamos a tener equivalente volumétrico del amoníaco 0,1 titulado con 0,1 normal es 0.0017 por los volumen gastado por los titulantes, 25. ¿Eso cuánto me da eso? Por favor, me lo hacen este resultado. 0,042. 0.042 gramos de amoníaco. Ahora, para que esto no sea mejor interpretado, sería igual a 42 miligramos de amoníaco. Entonces, resumiendo, si tenemos ya el equivalente volumétrico calculado a partir de esto, de esta fórmula, podemos ya hacer simplemente multiplicación con los volúmenes erogados para diferentes cantidades de amoníaco y multiplicarlo por el titulante, nada más. Eso quería complementar para saber para qué sirve este equivalente volumétrico. Bien, ahora vamos a hacer los cálculos respectivos correspondientes a esta última parte que estamos avanzando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá. Para ello, entonces, me voy a ir a otra página un ratito. Ya, continuando con el tema del análisis volumétrico, equivalente volumétrico, factor de corrección, todo aquello. Entonces vamos a ir a una última parte donde dice lo siguiente. A ver, vamos a ver.
Vamos a complementar con el cálculo de las concentraciones, entonces. Vamos a escribir resultados expresados como porcentaje. La pureza de los analitos determinados mediante volumetría, la mayor parte se expresan en términos de porcentaje. Por eso es muy útil esta parte. Entonces vamos a ir a cambiar el color. Una vez que se ha obtenido el peso o la masa absoluta, entonces puedo escribirlo todavía para que podamos tener los apuntes bien. Una vez obtenida el peso o masa absoluta mediante esto que ya sabemos de dónde viene, que es una fórmula concentrada de los cálculos de factor de conversión. Si la titulación se realiza sobre una determinada cantidad de muestra, nosotros vamos a determinar la cantidad de muestra utilizada en una valoración o titulación, va a ser G. En gramos. Del producto. Producto o muestra. O muestra. A determinar. La concentración. Concentración en porcentaje. Bueno, de aquí se tiene que el porcentaje de, por ejemplo, en peso, puede ser en peso-volumen, pero acá comenzaremos explicando con peso, igual, va a ser igual a peso obtenido con esta expresión a partir de la normalidad y el volumen del titulante obtenido y la peso equivalente del analito. Despejamos P y vamos a dividir entre G, entre la cantidad de muestra por 100. Entonces, de acá vamos a decir que esto va a ser igual. Reemplazamos P con la fórmula esta. Miren ustedes. Peso equivalente por la normalidad, por el volumen, dividido entre 1000. Pero acá, como estamos reemplazando, tenemos que poner
acá G. Y acá multiplicar por 100. Reemplazado simplemente P con esta expresión, incrementando acá G, la cantidad de muestra utilizada. Por lo tanto, acá tenemos lo siguiente. ¿Esto de dónde viene? De acá, ¿no? Listo. Este sería entonces el porcentaje peso-peso. Porcentaje peso-peso. Ahora, ¿por qué decía que también hay porcentaje peso-volumen? Digamos que estamos analizando la concentración de una muestra de vinagre. El vinagre siempre viene en solución, no va a venir en sólido, ¿no? Entonces, acá G se coloca en mililitros. En cambio, si fuera peso-peso, acá se escribe en gramos la muestra. Pero vamos a hacer los ejercicios pertinentes a esto. Entonces, todo esto, ¿de dónde viene? Acá vamos a anotar lo siguiente. P sobre la cantidad de muestra, vamos a hacer una igualdad. Esto va a ser X y por cada 100 gramos de muestra. De acá podemos establecer de que X va a ser igual a P sobre G por 100. Entonces, este X es el peso-peso, ¿no? De aquí, pero que de esta expresión ha venido deducida. Entonces, esto es el porcentaje de X, que es el peso, en realidad, el porcentaje en función de la cantidad en peso absoluto de la muestra que estamos analizando. De aquí vamos entonces a hacer unos cálculos que ya me había adelantado antes. Vamos a ir a otra página acá. Ahora sí ya tenemos todos los elementos, todas las unidades que se pueden despejar a partir de esta fórmula. Y vamos a ir acá. Acá está. Entonces voy a ir de nuevo acá. Un ratito, esto está... Ya. Ver cómo voy a volver un ratito, por favor. ¿Están observando, por favor? Hola, hola. Sí, doctor, se ve. Muy bien, muy bien. Estaba buscando esto en colores para que no nos equivoquemos. Ya, listo. Entonces, aquí está. Calcular la cantidad de cloruro de magnesio, cuyo peso molecular está igual a 95.23 gramos por mol, que se titula con 15.65 mililitros de nitrato de plata 0,1 normal. Entonces, acá vamos a tener la siguiente situación. Vamos a tener el titulante, tengo que elegir un tamaño bueno acá.
nitrato de plata. Está ubicado en la bureta. Entonces, este tiene una concentración de 0,1 normal. Acá, calcular la cantidad de... Acá, entonces, la cantidad de P es la incógnita, P, la cantidad de cloruro de magnesio, magnesio cloruro. Esa es la incógnita. Entonces, para esto hemos utilizado un titulante nitrato de plata 0,1 normal, y el volumen que se utiliza cuando ya se ha alcanzado el punto equivalente y acá ya ha cambiado de color el indicador, el volumen que hemos gastado en esta oportunidad es igual a 15.65 mililitros. Entonces, para calcular tranquilamente, yo si sé de memoria puedo hacerlo, pero como estamos dando estos ejemplos básicos, vamos a ir con nuestra formulita. P va a ser igual al peso equivalente por la normalidad por el volumen sobre 1000. Eso es lo que nos pide P, la masa del cloruro de magnesio absoluto, la masa del cloruro puro. Entonces acá reemplazamos. Peso equivalente del analito, cloruro de magnesio, 95.23. Eso dividido entre 2, ¿cuánto sale? ¿Alguien me dice, por favor? Peso equivalente, dividido entre 2, porque tiene acá 2 cargas negativas y 2 cargas positivas. O sea, un mol tiene 2 equivalentes, por esa es la razón. ¿Cuánto es acá? 40 y tantos, ¿no? 47,61. 47.61, ahí está. La señorita me dio un buen dato. Por la normalidad del titulante, 0,1. ¿Qué más necesitamos? El volumen es del titulante también, por 15,65. Ya no ponemos las unidades porque se van a descartar, porque esto viene del factor de conversión, por descarte de unidades. Acá 1000. ¿Alguien me da ese dato? ¿Cuánto sale ese resultado? 0,074. 0,074 gramos de magnesio cloruro. Esto ya, si quiero convertirlo en porcentaje, tengo que dividir entre la cantidad de que he utilizado de acá, pero no sabemos en este ejemplo. Entonces, acá el resultado es este. El resultado es este y lo voy a escribir así. Resultado. Gramos de cloruro de magnesio. Ahora vayamos a hacer otro ejercicio. Acá. Calcular la normalidad de una solución de ácido sulfúrico de la cual se necesitan 19.95 mililitros para la titulación de 0,1165 gramos, 68 gramos de hidróxido sódico. Entonces, acá también podemos darnos cuenta que es una reacción ácido-base. Escribimos para darnos cuenta de qué estamos hablando. Primero vamos a hacer la reacción. Perdón, sí, vamos a hacer la reacción. H2SO4 más NaOH. Eso es igual a sulfato de sodio más agua. Es una reacción de ácido-base, ácido-base. Entonces, de acá vamos a colocar sus unidades que están entrando en la determinación. Acá es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico. H2SO4 en la bureta, cuyo, ¿qué más? No sabemos la normalidad esta vez. La normalidad, la concentración no sabemos, de la cual se necesitan dice, el volumen que hemos gastado acá en la
en el estándar de NaOH, acá estamos ubicando los gramos de NaOH. Hidróxido sódico. Acá falta un dato, ¿ven? Me he olvidado. Acá vamos a aumentar. Este es 0.1 normal, si no, no vamos a poder realizar el cálculo. Es hidróxido de sodio. No, perdón, acá no está en sólido ya. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Acá el peso, entonces, acá estamos hablando en masa. El peso que hemos utilizado para este análisis es 0.1168 gramos de NaOH. Esto para la titulación, acá voy a borrar esto para que no nos confundamos. Esto se le aumenta un poquito de agua. No es la cantidad de soluto que se encuentra acá, no va a cambiar con la cantidad de agua para disolverla. Normalmente se utiliza entre 20 a 50 mililitros, pero ese al cálculo simplemente, a unos 20 mililitros de H2O. No va a influir esta cantidad de solvente para disolver esta pequeña cantidad de muestra donde se encuentra el analito de hidróxido de sodio, no varía con la cantidad. Pueden disolverlo con un turril de agua, pero va a ser difícil ya ver el punto final en tanta agua, ¿no? Por eso que se utiliza poca agua. O sea, no se mide esto. Prácticamente uno a cálculo se hace como si fuera, ustedes tendrían la altura del diámetro de un dedo, más o menos cargan acá para disolver esta cantidad de muestra, agua. Puede ser hasta 50 mililitros. Se puede observar todavía el cambio de color cuando es muy diluido. Cuando es demasiado diluido ya no se observa bien el cambio de color. Esa es la única desventaja que tenemos en esta titulación ácido-base. Podemos utilizar el indicador acá. Podemos poner más el indicador. Vamos a poner más, un indicador, más indicador. Fenolftaleína. La fenolftaleína lo vamos a simbolizar simplemente como FF, fenolftaleína. La fenolftaleína, cuando lleguemos al punto final, va a aparecer un color rosado o un color lila suave. Pero eso vamos a verlo en el laboratorio. Acá entonces necesitamos el analito disolver con un poco de agua y se incorpora también unas 3 o 5 gotas de fenolftaleína como indicador químico. Entonces, acá dice, utilizado de este titulante que no sabemos su concentración, 19.95 mililitros. Bueno, entonces vamos a realizar los cálculos a partir de la formulita. Igual, miren la fórmula. Para todo sirve esa fórmula, es interesante. P. Entonces, peso equivalente por la normalidad por el volumen sobre 1000. De acá entonces podemos despejar la incógnita de la normalidad del titulante, que va a ser igual a P por 1000. Todo eso dividido entre la normalidad del titulante por el volumen del titulante. Reemplazamos peso o masa empleada para encontrar la normalidad del ácido sulfúrico es igual a 0.1168 gramos por 1000. La normalidad acá entonces no he despejado bien, el peso equivalente es acá, peso equivalente.
peso equivalente, pero no me gusta esta P. Peso equivalente. Peso equivalente es del analito. ¿El analito cuál es acá? El hidróxido de sodio. 23 más 16 más 1 es, a ver cuánto, 23, 40, ¿no? 40. Porque tiene un solo oxidrilo, entonces acá el operador de reacción es 1. Entonces, 40 por el volumen del titulante, 19.95. Aquí también necesito una señorita o joven que calcule eso. Doctor, a mí me salió 0,15. ¿Está bien? 0.15. 0.15 gramos. Si algún estudiante dice lo contrario, está todavía en pendiente, pero vamos a anotar primeramente 0.15 gramos de, perdón, 0.15 no es gramos, ya me confundí. 0.15 normal. 0.15 normales, entonces, ¿no? Normalidad estamos buscando, entonces eso. Acá. Listo. Ya. Ven que a partir de esta formulita, que ya sabemos de dónde viene, se puede calcular todos los parámetros de este tipo de valoración química. Otro ejemplo, pero esta vez, ¿qué cosa vamos a... ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos mililitros de hidróxido de sodio 0.2 normal son necesarios para titular ser 1.046 gramos de ácido clorhídrico, cuya peso molecular es 36.5? A ver, veamos cómo hacemos esto. Igual, miren ustedes, despejo de acá. Puedo despejar también de acá, pero uy, ya. Puedo despejar también de acá. De acá, que es lo mismo, es equivalente, igual, normalidad por volumen sobre 1000. Esta vez entonces nuestra incógnita es el volumen del titulante. También se llama en este caso volumen teórico. ¿Cuánto vamos a gastar en la titulación de estos? Podemos también establecer acá que es un volumen teórico. Aquí voy a ponerlo acá. En este caso, si conocemos la cantidad de estándar primario, digamos, estándar patrón primario sólido, también podemos establecer o calcular el volumen teórico. De acá entonces viene el despeje, que el volumen teórico o volumen del titulante va a ser igual. Mantenemos el primer miembro de la ecuación para no equivocarnos. Peso equivalente por 1000 dividido entre n. Reemplazamos. Lo que estamos acá teniendo en este lugar, aquí lo anotaremos más bien, para que podamos darnos cuenta fácil. 0,2 normal. Volumen teórico, en este caso, no sabemos cuánto vamos a gastar. Acá teóricamente es esto, ¿no? Porque el ácido clorhídrico se encuentra siempre en estado de solución. Acá, pero estamos haciendo una cosa teórica, puede ser otra sustancia sólida, pero si hemos hecho uso de la densidad, todo eso, dice que acá existe 1.046, esto es igual a P, la cantidad gramos de ácido clorhídrico.
listos, cuyo peso molecular es igual a 36.5. Ya, entonces reemplazamos. El peso es 1.046. Acá ponemos bien, coma, por 1000. Dividido entre peso equivalente. ¿Cuánto será el peso equivalente del ácido clorhídrico? El peso equivalente. El peso molecular es 36.5. ¿El peso equivalente cuánto será? Tiene un solo protón el ácido clorhídrico. ¿Se mantiene? Se mantiene, es lo mismo, tiene un protón, entonces el peso molecular es igual al peso equivalente. Muy bien, señorita. 36.5 por la normalidad del titulante 0.2. ¿Cuánto me da ese resultado? 143.29. 143, no puede ser. ¿Será tanto? A mí me salió lo mismo, doctor. 143,29. 143, ya, ok. Es volumen. 143 punto ¿cuánto? 29. 3. Listo, lo redondeamos a 3. 3 mililitros. Mililitros de ácido clorhídrico 0,2 normal. Ahora, ¿saben qué se hace para no gastar tanta cantidad? Ya tenemos el volumen teórico. ¿Cuánto vamos a gastar para tener esta cantidad? Entonces, para no gastar esto, tenemos que diluir a la mitad tenemos que agarrar 1,0646 gramos y lo diluimos 10 veces con un agua destilada. Le llevamos a la mitad. Entonces acá vamos a gastar 14.33. Si no, rebajamos esta cantidad. La mitad de 0.52, digamos, eso pesamos y lo cual nos permite utilizar algo que ingrese en la capacidad de la bureta, porque esta capacidad tiene solamente 25. Miren ustedes, si tendríamos que este volumen teórico de 143, tendríamos que cargar 5 veces la bureta para poder llegar a una valoración buena. Pero para evitar eso, se utiliza menos cantidad, la mitad, digamos, de esta cantidad. Entonces vamos a utilizar también la mitad de esto, y si no, diluir 10 veces y vamos a ir rebajando eso. Eso vamos a ver en la práctica, cómo lo diluimos para poder establecer, por ejemplo, un factor de dilución. Vamos a ver después. Primero utilizaremos esta formulita. ¿Para qué sirve? Para calcular todas estas magnitudes que integran esta formulita. Vamos a ir a otro ejemplo entonces. Calcular el peso equivalente del carbonato de sodio sabiendo que 0,106 gramos de la sustancia del carbonato van a ser titulados por 20 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 normal. ¿A qué vamos a establecer entonces en qué lugar están estas unidades? Entonces colocamos acá volumen gastado 20 mililitros. 20 mililitros, aquí está, ese ácido clorhídrico 0.1 normal. ¿Qué otro dato necesitamos? El peso equivalente, acá está entonces el carbonato de sodio. Carbonato de sodio que tiene un peso, una masa de ¿cuánto? De 0.160 gramos. Igual, entonces vamos a nuestra fórmula
P, peso equivalente igual a la normalidad del titulante por el volumen del titulante dividido entre 1000. De acá podemos despejar el peso equivalente. Este caso entonces va a ser igual a P por 1000 dividido entre N por B. Debe estar bien despejado. P. Entonces, la masa del carbonato es igual a 0,160 por 1000. Todo eso vamos a dividirlo entre la normalidad del titulante, 0,1 por, ¿qué más? Volumen, 20 mililitros. ¿Cuánto me da este resultado? 53. 53. Hacemos la verificación gramos por cada equivalente. Ese es el peso equivalente del carbonato de sodio. Ahora haremos una verificación. El peso equivalente es igual al peso molecular del carbonato de sodio dividido entre 2. El peso molecular del carbonato de sodio es 106. 106. Dividido entre 2, eso es igual a 53 gramos por cada equivalente. Lo cual quiere decir que nuestro cálculo está perfecto. Ya, vayamos a otro parámetro. Acá. Ahora sí, calcular el porcentaje. Vamos a ir acá con calmita. Ya. Calcular el porcentaje de cloruro de magnesio presente en un cloruro comercial, en un cloruro impuro, que decir, ¿no? Comercial quiere decir que no es al 100% de pureza. Hay varias clases de pureza. Por ejemplo, una pureza de proanálisis tiene 99.9 a 98.0, digamos. Pero un grado químico tiene un porcentaje menor a 98%. Si este es un cloruro comercial, está en ese grado, un grado comercial, más o menos 98, 98.5 de porcentaje. Eso es un dato adicional que les puedo proporcionar. Veamos entonces. Hemos titulado, si se supone que para titular 0.11 gramos de producto, acá, entonces, de muestra ponemos esto, un ratito. Vamos a colocar acá el peso. Es el peso igual a 0.1150 gramos. ¿De qué? De nitrato de plata. No, perdón. Estamos al revés. ¿Dónde está mi almohadilla electrónica? Aquí está. Gramos es magnesio cloruro. Ahí está. De esto tenemos que obtener el porcentaje. Entonces, lo que nos dice la incógnita es que este es el porcentaje que queremos saber cuando hemos titulado con una solución de nitrato de plata, cuya concentración es 0.1 normal, del cual hemos tenido que gastar en la titulación hasta alcanzar el punto final, volumen gastado, entonces 21.10 mililitros. Acá el indicador pondremos más, el indicador es el
cromato de potasio, método de Moore. Cromato, perdón, estoy escribiendo mal mi cromato. Quería ser dicromato. Este es el indicador, pero no entra en el cálculo, simplemente es para que sepamos qué indicador es. Entonces, lo primero, para ubicarnos, hacemos la reacción. AgNO3, nitrato de plata más magnesio cloruro. El que va a reaccionar en estas condiciones es el nitrato de plata con el cloruro de magnesio para dar cloruro de plata precipitado más magnesio nitrato. Magnesio nitrato. Entonces, esta cantidad se ha formado en el punto equivalente y un exceso del reactivo va a reaccionar con el cromato de potasio para que se vea en qué momento ha cambiado un poquito más adelante del punto equivalente. Entonces, ¿qué nos piden? Acá el porcentaje. Entonces, el porcentaje ya sabemos de qué se trata. Primero vamos a calcular P. Vamos a calcular P, ya tenemos todo. Y ahora, ¿cómo vamos a calcular el porcentaje? Un ratito. Esta es la cantidad de muestra en realidad. Esta es la cantidad de muestra, perdón. Acá vamos a cambiar la cantidad de muestra acá es G. Lo colocaremos con otro color para que podamos darnos cuenta fácil. Este va a ser la cantidad de muestra, G. Pero no me gusta todavía. A ver. Haz uno más. G, entonces. Cantidad de muestra. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es P. P va a ser igual al peso equivalente por la normalidad por el volumen, todo eso dividido entre 1000. El peso equivalente del cloruro de magnesio, ya hemos visto, creo, era 47.62. 47.62 es el peso equivalente del analito. Por la normalidad del titulante, 0.1 por el volumen que se ha empleado para llegar al punto equivalente, 21.1 mililitros entre 1000. Eso, ¿cuánto me da, por favor? 0,1. 0.1. 0.1 gramos. Ya, ahora el porcentaje. El porcentaje, esto es peso-peso. El porcentaje peso-peso. Porque la muestra es sólida. Sólida, gramos. Entonces, voy a reemplazar diciendo que acá coloco 0,1 gramos dividido entre la cantidad de muestra, 0.1150 gramos de muestra. Esto es de cloruro de magnesio, Mg cloro 2. Entonces acá voy a hacer no me está gustando nada de esto. Un ratito, por favor.
0.1 gramos de Mg cloro 2. Todo eso vamos a dividir entre la cantidad de muestra. 0.1150 gramos de muestra por 100. ¿Cuánto me da, por favor? Algo de 90 debe ser. 86,96. 86. 96. Sí, pero ¿sabe qué, señorita? Lo vamos a, ¿qué le parece si lo redondeamos a 87? ¿Dónde está? Aquí está. 87 gramos por ciento. Esto es igual a lo siguiente. 87 gramos de magnesio cloruro en 100 gramos de muestra. En 100 gramos de un cloruro comercial. De cloruro comercial. Es así entonces, para encontrar el porcentaje tenemos primero que calcular el peso o la masa absoluta del analito y luego dividirlo entre la cantidad de muestra utilizada inicialmente. Es como se hace entonces. A ver, veamos si podemos hacer un ejercicio más. Hemos hecho volumen, hemos hecho la masa del analito, hemos calculado la normalidad, el peso equivalente. Ahora vamos a hacer este ejercicio más. Creo que nos alcanza el tiempo. Calcular el volumen necesario para titular 0,1472 gramos de ácido sulfúrico, peso molecular 98 del ácido. Entonces, acá pongamos los datos. Vamos a hacer con este color. No con un color más intenso, con negro. Ya. Entonces, acá estamos diciendo lo siguiente. El volumen necesario para titular, calcule el volumen necesario para titular. Allá. Entonces, acá el analito es esta sustancia, el ácido sulfúrico. Peso 0,1472 gramos de ácido sulfúrico. También es teórico, porque el ácido sulfúrico no viene en sólido, sino esto ha sido transformado con las densidades para sacar cuánto tenía esa cantidad de líquido en ácido sulfúrico. Entonces, teóricamente haremos esto, ácido sulfúrico. Ahí está. Ahora, el volumen, queremos saber el volumen. El volumen necesario para titular. ¿El volumen de qué? Pondremos acá, falta acá datos. Volumen necesario para titular. Ya, aquí vamos a implementar. Titulante. Como este es un ácido, tiene que ser titulado por una base. Entonces, utilizamos titulante hidróxido sódico 0.1 normal. Si no, no se puede hacer sin este dato. Titulante. Entonces, acá vamos a titular con NaOH 0.1 normal. Y queremos saber cuánto vamos a gastar de esta base para poder titular o para poder llegar al punto equivalente y saber cuánto hay de esto y cuánto vamos a gastar para esta cantidad. Entonces, esto se constituye en volumen teórico, porque queremos saber cuánto vamos a gastar de esta cantidad del hidróxido de sodio. Entonces, para ello directamente hacemos pues la formulita P, peso equivalente igual a normalidad por el volumen sobre 1000. Miren ustedes, todo es a partir de esta fórmula que hemos desarrollado.
Entonces acá el volumen del titulante de acá, teórico, va a ser igual. Mantenemos el primer término intacto por 1000 dividido entre la normalidad del titulante. El peso, entonces, 0.1472, aquí está, por 1000. Eso también ya sabemos para qué empleamos. Peso equivalente del ácido sulfúrico. Su peso molecular es 98. Entonces, un mol tiene 2 equivalentes. ¿Por qué tiene 2 equivalentes? Porque tiene 2 protones. Entonces, acá, el 98 dividido entre 2 es 49. 49. El peso equivalente. Entonces, acá también podemos anotarnos para el peso equivalente del es 98 dividido entre 2. Entonces acá es 49 el peso equivalente, 49 por la normalidad del titulante 0.1. Acá ya intervienen las calculadoras. ¿Cuánto me sale esto? $30,04. 30.04 mililitros. Mililitros de NaOH. 0.1 normal. Entonces, esta manera entonces de calcular el peso del analito, el peso equivalente del analito, la normalidad del titulante por el volumen del titulante sobre 1000, entonces podemos obtener todas estas magnitudes que conforman la fórmula que ha sido obtenida por factores de conversión. Y les cuento que también ustedes, si nosotros, mejor dicho, me incluyo, si queremos hacer el cálculo de mol a mol o de equivalente a equivalente con factores de conversión, va a salir lo mismo. Entonces, eso ya lo vamos a ver en otros ejercicios y con las prácticas que pronto se van a restablecer seguramente. Y con eso ya vamos a ir. Estos otros ejercicios los vamos a estar complementando la próxima clase. Mientras tanto, yo les voy a pasar unos ejercicios como una especie de banco de preguntas para el próximo examen, que es el 16 de junio. Entonces, en eso quedamos. Si hay alguna duda, alguna pregunta o alguna consulta, pueden hacer en este momento. Si no hay alguna pregunta o alguna consulta, siempre estamos atentos en el WhatsApp o también la próxima clase. Doctor, Sí, dígame, señorita. antes de que lo cierre, ¿puedes subir al ejercicio 2, por favor? Dame un ratito. A ver, vamos a ver. Ejercicio 2, no sé si está acá. Este es el 2. Sí, doctor. Es sencillo, mire, todo es a partir de la formulita. Muchas gracias, doctor. Ya, ok, pero creo que nos hemos equivocado aquí un poco, un ratito. 40, sí, está bien, porque es el hidróxido de sodio, su peso molecular es 40, entonces un mol tiene un equivalente. El operador, acá vamos a complementar algo. El peso equivalente es igual al peso molecular dividido entre un valor de reacción, que lo vamos a llamar teta. Este teta, en términos teta, vamos a poner acá teta, va a ser igual un operador un valor de reacción. Valor de reacción. Reacción. Para complementar entonces esta parte voy a poner así. Para ácidos y bases,
y O bases, teta es igual al número de los protones U al número de oxidrilos tratándose de una base y este tratándose de un ácido. Si es para agentes, para redox, para reacciones redox de reducción, oxidación, teta va a ser igual al número de electrones transferidos en la reacción redox. Así, básicamente esto sería teta. Entonces, el peso molecular dividido entre la base, en este caso, entre 1, porque el operador es un solo oxidrilo. Si fuera ácido sulfúrico, sería 2, ¿no? Así, respectivamente. Entonces, bien que me preguntó para poder complementar esta parte. Bueno, entonces yo me despido. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Hasta luego. Buenas tardes. Luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta Hasta luego, luego. señoritas, jóvenes. Espero que también hayan estado en la clase.